Y para mí la resiliencia es un poco encontrar la luz después de pasar por un túnel oscuro. Cuando escuchamos la palabra cáncer, tal vez el primer pensamiento que cruza en nuestra mente es muerte, cuánto tiempo de vida me queda. Que cuando hablamos de motivación, la motivación es algo intangible, es algo que dices, bueno, ¿dónde compro motivación? Pues no hay. El efecto motivador de un aumento de sueldo te dura cuando mucho 2 meses, porque a los 3 meses ya llegaste nuevamente a tu límite de gasto, porque si ganaste más, estás gastando más. ¿Cuánto voy a perder si la gente está siendo menos productiva por un tema de desmotivación o por un tema de conflicto interno? Cuando se quite esa idea del empresario de que recursos humanos nada más sirve para contratar, pagar y correr, y que también recursos humanos sirve para retener el talento, para elevar el nivel del talento, para capacitar al talento, ese día yo creo que va a ser una empresa muy exitosa, ¿no? Para mí la cultura organizacional es lo que sucede en la empresa cuando el jefe, cuando el líder, cuando el directivo no está. La resiliencia es esta capacidad que tenemos para caernos, sacudirnos el polvo y levantarnos. Si ya has escuchado algunos de los videos anteriores, seguramente habrás escuchado que he mencionado este concepto de la resiliencia, y el día de hoy pues tenemos como invitado a alguien que no solo conoce el término, sino que ha vivido el término. Luis Ojeda es sobreviviente de cáncer, ha afrontado cáncer en reiteradas ocasiones, y también él es especialista en recursos humanos. Entonces hoy vamos a hablar a fondo de los dos temas. Así que bienvenido, Luis, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti y bienvenido también a esta tu casa. Gracias. Bien, pues me gustaría para empezar, pues que desde tu perspectiva nos compartieras qué es para ti la resiliencia. Bueno, resiliencia podemos encontrarla en un diccionario y fácilmente decir, bueno, es la capacidad de sobrellevar los problemas, la capacidad de reponerse ante cualquier situación. A mí me gustaría más que nada definirla como lo opuesto a una resignación. ¿Y por qué? Porque de una otra forma el resignarse tiene como que implícita la palabra catastrófica, ¿no? El problema. Y para mí la resiliencia es un poco encontrar la luz después de pasar por un túnel oscuro, pero siempre encontrando esa luz, encontrando esa esperanza, esa forma de sobrellevar, pero sobrellevar alegremente, padremente lo que es el aspecto cuando has tenido alguna pérdida, cuando has tenido algún evento muy fuerte en tu vida, ¿no? Se me hace interesante esta definición. En lo personal nunca la había visto de esa manera, porque y me hace mucho sentido, porque al final pues la resignación es cuando dices ya valió, ya fue, ¿no? Así es. Doblo las manos y que pase lo que tenga que pasar. Y creo que pues lo opuesto a la resignación, pues me hace mucho sentido es que ese sea tal cual el concepto que tienes de resiliencia, porque al final pues cuando rechazas la resignación, todo lo demás pues es positivo, ¿no? Sigues en la lucha, sigues de pie, sigues batallando hasta las últimas consecuencias, ¿no? Bien. Y eso es parte de lo que ha sido mi vida en los últimos años. Lo sé y lo hemos vivido juntos, y justo me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido tu crecimiento o cómo ha sido tu proceso de crecimiento personal en los últimos años? Y sobre todo, pues bajo este contexto. Claro. Mira, desde chicos yo creo que nos programan y nos programamos mucho a que cada logro, cada triunfo, pues va implícito el presumirlo a los demás. A veces realmente el esmero y la presunción de que gané, de que logré algo, de que obtuve en primer lugar, tiene mucho, obviamente, el orgullo personal particular, pero va muy enfocado a decir, bueno, superé al de al lado, superé a 10 personas que estaban compitiendo conmigo. En lo personal, creo que la gran diferencia cuando empiezas a madurar o empiezas a tener logros y crecimientos o derrotar algunos aspectos con los que estás luchando, va más el triunfo más enfocado a ti mismo, más interno, más a la cuestión de sentir ese aspecto de decir, híjoles, me esforcé, lo gané, lo logré, y es un dulce que lo estás saboreando
muy sabrosamente porque es tuyo y es para ti, ¿sí? Aunque lo puedas compartir con la familia, ese gusto, ese placer de haber derrotado, haber logrado, haber triunfado, es un triunfo muy tuyo, es un triunfo pues muy particular, pero de mayor crecimiento, ¿no? Entonces, uno nunca deja de aprender, uno siempre está aprendiendo, independientemente de la edad que tenga, pero también uno va asimilando de una forma diferente de cada triunfo, cada logro y cada experiencia, y en ese aprendizaje pues va conllevando, no sé, una satisfacción mucho más profunda que las satisfacciones que uno al principio de la vida va uno teniendo, ¿no? Sí, y es que creo que con el pasar del tiempo, pues uno pasa de querer aparentar o de querer, pues, apantallar incluso a los demás y hacer cosas, tener logros incluso por los demás, y no en un contexto negativo, pues a veces pues, por simplemente pues, satisfacer a la familia, satisfacer a tus padres, a tu pareja, pues vas de alguna forma buscando logros que no necesariamente pues, son los logros que más te llenan a ti, ¿no? Y creo que con el paso del tiempo y con el paso de las experiencias, pues justamente uno va tomando los logros más pues selectivos para uno, ¿no? Y bueno, ahora yéndonos cronológicamente, creo que en 2018 se da el primer hito, ¿no? 2017. Así es. De hecho, los años nones han precisamente marcado esta presencia. 2017, 2019 y 2021 han sido donde se me ha diagnosticado primero el cáncer de colon, en 2019 cáncer de hígado y 2021 cáncer de pulmón. Y afortunadamente aquí estamos en remisión, pues muy contento, muy agradecido a Dios, muy agradecido a la vida, muy agradecido a la familia. ¿Por qué? Porque pues de una otra forma, cuando escuchamos la palabra cáncer, la mayoría de las personas, y yo no soy diferente, tal vez el primer pensamiento que cruza en nuestra mente es muerte, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Ya me amolé, ya de aquí no salí. Y pues las experiencias lo que me han enseñado es que hay forma de salir adelante, no es una receta, no es una situación como muchos charlatanes lo hacen, ¿no? Recuerdo, ¿no? Cuando le compartí a algunos amigos, oye, pues sabes que me diagnosticaron cáncer, nunca faltó el que tenía una tía que a través de una pócima mágica así se había curado, y que tenía yo un primo que sabía que del primo, del hermano, papá, que a través de las hojas de quién sabe qué había resuelto el problema, ¿no? La verdad es que es más complicado, más complejo que esto, pero tiene que ver mucho con otros aspectos de actitud, tiene que ver mucho con aspectos de medicina, y medicina de a de veras, no la charlatana, y tiene que ver mucho sobre todo con la gente y los medios que tengas para fortalecerte y para agarrarte de la mano para salir adelante, ¿no? Claro, y digo, dejando el lado médico, porque pues evidentemente necesitas tener un buen respaldo médico, un buen equipo de doctores que obviamente puedan llevar un buen tratamiento, pero pues de alguna forma, por el otro lado dices, bien, bueno, necesitas tanto un equipo de doctores como un equipo de personas a tu alrededor que te den cierta contención. Y pues necesitas tú también adoptar cierta mentalidad, porque creo que ahí volvemos al tema de la resiliencia. En ese momento tú tienes la decisión de, pues me resigno, ¿sí? O hago todo lo contrario excepto resignarme, ¿no? Así Entonces, ahí, perdón, me gustaría entender y recordar un poquito hacia 2017, esta primera vez donde a ti te diagnostican. ¿Qué pasa por tu mente y pues cómo empiezas ese proceso de transición? Mira, mi mamá falleció de cáncer en 2006. Para mí es importante este evento previo porque ella fue una mujer que dentro de todo el sufrimiento, de toda la agonía, pues de una forma también me enseñó a mí a sobrellevar las cosas muy valientemente. Entonces,
Cuando a mí me diagnostican, pues el primer impacto es fuerte, o sea, no digo que luego me repuse, pero sí pasaron varias cosas por mi mente y yo respeto las creencias de cada quien y es importante. Muy particular en mí, lo que me funcionó de primera instancia, lo que a mí me abrió los ojos, es precisamente el Padre Nuestro, ¿no? Porque yo decía, Padre Nuestro que estás en el cielo, papá, hágase tu voluntad. Inmediatamente yo lo que dije, bueno, si todos los días que rezo un Padre Nuestro, siempre que acudo a Dios, le digo hágase tu voluntad, ¿qué cara le voy a poner ahorita a Dios que diga, no, mejor no, que no se haga tu voluntad, mejor que se haga la mía y ayúdame? Creo que vuelvo a lo mismo, o sea, es cuando tú dices, bueno, vamos a dejar que las cosas sucedan y echarle todas las ganas y toda la energía, y entiendo que es la voluntad divina, o por lo menos así lo entendía, pero pues le echo yo todas las ganas sin más que, o sea, más que contrariarme, más que enojarme, más que otra cosa, decir, bueno, vamos a luchar y vamos a salir adelante. Mi esposa, me acuerdo que íbamos, o sea, después de todos estos diagnósticos, las noticias confirmadas, muy tristes, iba llorando en el carro. Y fue una plática muy bonita, muy padre, porque yo le dije, mira, Tere, si tú lloras, si tú te deprimes, yo voy a esforzarme en hacerte sentir mejor y mucha de mi energía la voy a tener que dedicar a estarte levantando. ¿Por qué no invertimos las cosas y por qué no nos contagiamos de energía positiva y nos ponemos las pilas y en lugar de deprimirnos, tenemos la visión de que esto puede ser diferente, de que esto puede resultar pues realmente como un evento negativo, pero del cual vamos a salir adelante y vamos a convencernos de eso? Entonces, en ese momento ella cambió, pues empezaron, si no las bromas, no los chistes, porque normalmente somos muy dados al chiste, a la broma, sí una energía diferente, o sea, fluimos con mayor facilidad, empezamos ya no a pensar en la muerte, sino empezamos a pensar en la vida. Y cuando tú cambias ese chip de pensar en la vida, empiezan a sucederte cosas padres y decir, bueno, ¿cómo voy a asumir y cómo voy a enfrentar ahora sí? Fortalecido con mi familia, fortalecido con mis amigos, fortalecido con la gente que me rodea, ¿cómo voy a salir adelante y cómo vamos a salir todos adelante? Porque es muy importante y te comento, cuando uno se enferma, no se enferma uno solo. Enfermas a la familia que está a tu alrededor, enfermas a la gente que te quiere. Entonces, tú dices, bueno, pues en lugar de estar todos enfermos, vamos entonces mejor a aliviarnos todos. Claro. Entonces, es fácil, pero ahora, lo haces. Se me hace muy interesante este concepto de, pues, en lugar de enfocarnos en la muerte, enfoquémonos en la vida. Y creo que enfocarnos en la muerte, pues es muy fácil dimensionarlo porque pues ya sabemos todos qué es la muerte, ¿no? Pero, ¿qué sería para ti enfocarnos en la vida? Mira, enfocarse en la vida es de cada minuto, de cada instante, sacar lo mejor. O sea, disfrutar, gozar, tener la sensación de que aún un vaso con agua puedes realmente saborearlo, puedes realmente disfrutarlo, puedes tener esa sensación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En alguna ocasión, y la comparto contigo, llegó una persona conmigo llorando, o sea, llorando a mar, así, diciendo, licenciado, me acaban de diagnosticar cáncer y me han dado muy poco tiempo de vida, ya estoy en la fase terminal y sufro mucho y estaba, pero inclusive la llevaron conmigo en brazos cargándola y yo le dije, pero pues si ya es un hecho que te queda poco tiempo de vida, pues está en ti, lo único que te puedes decir es cómo quieres vivir los últimos meses de vida que te quedan. Si los quieres vivir así llorando, si los quieres vivir así sufriendo, si los quieres ahí dándote golpes de pecho, bueno, pues es tu decisión. Pero también si aprovechas ese poco tiempo que te queda en cosas más positivas, en realmente poderte despedir, pero despedirte bonito de la gente que amas, dejar lo mejor de ti en este mundo y no eso que estoy viendo, pues yo creo que va a ser positivo y que va a ser mejor para ti, ¿no? Pero pues es finalmente decisión de uno. Falleció y cuando fui a su velorio meses después, la hermana me entregó una carta que me escribió
Pero las palabras de la hermana fue lo que me conmovieron, ¿no? Porque me dijeron, licenciado, no sé qué le dijo, no sé qué hizo usted, pero la verdad es que mi hermana, cuando salió de su oficina, vivió con nosotros de una manera diferente, vivió amándonos, vivió convenciéndonos de que el haber estado con ella había sido lo mejor de nuestras vidas. Entonces, es esa parte, ¿no? Decir, bueno, ¿qué quieres dejar o cómo quieres dejar o cómo quieres ser recordado también, ¿no? Entonces, en la cama de hospital, una cama de hospital tiene una connotación, híjole, es muy triste o muy alegre, porque puede ser muy triste si de ahí te vas a despedir, o puede ser muy alegre porque ahí te vas a recuperar. Y la recuperación es fantástica cuando te dicen, órale, vámonos, estás dado de alta adelante, ¿no? Y a seguir con tu vida. Claro. Ahora, decías por otro lado, bueno, es que, pues, después de la noticia difícil, pues decidí tomarlo de otra manera. Y para quien esté pasando por un momento difícil, ¿de dónde sacas ánimos para transformar tu mentalidad, tu estado de ánimo ante una situación difícil? Claro, mira, no es algo que lo traigas en la bolsa y que de repente digas, ahorita Que lo lo voy a saco, utilizar. ¿no? Yo estoy seguro que debemos también prepararnos mentalmente, no para un evento tan catastrófico como esto, sino para cualquier evento de nuestras vidas. Primero, estar en la creencia firme, ¿sí? Del que, primero, el hubiera no existe. O sea, eso tenemos que estar muy convencidos de que, pues el hubiera, pues hubieran muchas cosas, pero lo importante es el aquí y el ahora. Dos, tener la plena, y por lo menos es lo que yo tengo, la plena convicción de que siempre las cosas suceden por algo y para algo. Aun cuando veas, no le veas ninguna utilidad, no le veas absolutamente nada, siempre las cosas suceden por algo y para algo. Te mencionaba yo hace un momento la muerte de mi mamá. Bueno, la muerte de mi mamá sirvió para que yo pudiera y aprendiera a asumir precisamente cosas ante la vida, porque de ahí aprendí. O sea, si tú tienes una experiencia y no aprendes, es una experiencia desperdiciada. Entonces, ya cuando tienes ese por algo y para algo, cuando puedes traducirlo y puedes hacer esa traducción mental, decir, bueno, me cuestiono para qué me sirve esto, pues ahorita me va a servir y me está sirviendo para ayudar a otras personas a salir adelante, para ayudar a otras personas a que entiendan un poquito el concepto de por qué es importante aferrarse a tus valores, aferrarse a tu sentir, aferrarse a lo que tú entiendes de la vida y encontrar precisamente el sentido a cada una de las cosas que tú haces. Claro. Y se me hace interesante tus experiencias porque creo que estas experiencias las has vivido de los dos lados, como paciente y como familia de un paciente. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la familia del paciente ahora que a ti te ha tocado ser el paciente? Definitivamente el papel de familiar es más difícil que el papel de paciente. ¿Por qué? Uno como familiar se hace muchas preguntas, muchas de ellas sin respuesta, pero muchas van enfocadas en cómo se siente, me estará diciendo la verdad, o me estará, se estará haciendo el fuerte y capaz de que le duele, y empieza a generarse en la mente tantas y tantas incógnitas, y a veces lo que más te hace sufrir son las no respuestas. Uno como paciente se va haciendo un poco más el coco wash, un poco más las ideas, empiezan esas ideas a tener más forma, un concepto mucho más definido que lo que pueda tener la mente de un familiar. Entonces, pues yo creo que esa cuestión de no saber a veces te lastima más que el hecho de saber, bueno, pues yo ya sé si me duele, si no me duele, inclusive, ¿no? Tu misma posición y tu misma postura ante la muerte. En la muerte, y que cada quien tendrá también su propio concepto y su propia idea, pues para uno hubo muchas noches que yo pasaba así de insomnio, que no dormía pensando, híjole, si me muero, hasta que un día dije, bueno, ¿y si lo tomo diferente, si cambio mi concepto de la muerte y digo, y si la muerte es un viaje que me va a permitir saber qué hay del otro lado de la barda, pues qué interesante, ¿no?
Tal vez sea un poco, voy a ser muy absurdo, pero a mí me sirvió por lo menos para tranquilizarme y decir, bueno, pues si se da, pues que se dé y por lo menos voy a saber si es cierto todas estas historias que creemos acerca de la muerte. Pero es imposible que un familiar pueda pensar de esa manera o le pueda caer un chip así, porque lo primero es que no se muera, que no se muera, que no se muera, te pido. Y entonces te aferras a algo que el aferrarse es también lo que lastima muchísimo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué le recomendarías al familiar del paciente para que sea también una mejor red de contención? Porque si no, creo que también para el mismo paciente se convierte en un doble dolor, ¿no? El dolor de él mismo y el dolor de la otra persona, de su familiar. Así es. Lo más importante es abrir la comunicación, tener una comunicación muy honesta de todas las partes involucradas, muy abierta. El hecho de, hay personas que les da mucho miedo tocar ciertos temas, sobre todo los temas que duelen, pero en la medida que no los toques, siguen ahí y están latentes. Y en la medida que no los saques, en la medida que no los resuelvas, en la medida que no haya esa comunicación, ese diálogo, decir, bueno, a ver, ya, dime la verdad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás sintiendo? En esa honestidad de comunicación, yo creo que está gran parte de la solución precisamente para ese sufrimiento, o sanar ese sufrimiento, esa angustia que te da la incertidumbre sobre todo. Totalmente. Y bueno, este ha sido una experiencia personal que de alguna forma pues se ha desarrollado también al plano personal. Tanto así que pues prácticamente tenemos la primicia de que escribiste el libro y próximamente vas a lanzar el libro. Platícanos sobre él. Sí, mira, el enfoque va más, como lo decía, no es tanto escribir un libro para decir, ay, voy a tener un bestseller donde me va a generar tantas ganancias. No, al contrario, yo creo que es un libro que se enfoca a ayudar a personas que pasen por este tipo de situaciones, ayudar a las familiares que pasen por este tipo de eventos. Y termino mi libro yo diciendo que si a una persona, nada más con una persona que ayude el libro a sentirse mejor, a sanar, a pasar y a saltar este trance, ya con eso está más que pagado lo que es ese libro. Entonces, el enfoque va mucho, primero, pues, en las partes, a contar qué es lo que me pasó, cómo me pasó, todas las anécdotas, porque hay 100 anécdotas en torno a todo esto. Cuántas veces ingresé a quirófano, cuántas veces padecí lo de las quimios, pero también cuántas satisfacciones tuve en el conocimiento de las personas que fueron apareciendo en mi vida. Pero la otra parte que no es una fórmula, pero sí hacer un alto diciendo, bueno, vamos a definir qué es un sistema de creencias, que es donde te agarras realmente firmemente para mantenerte fuerte, para mantenerte realmente atento a lo que te está pasando, qué es la resiliencia, qué es esos conceptos de los verdaderos héroes y de los verdaderos guerreros de la historia, ¿no? Porque en este punto, siempre el que sale adelante y le aplaudimos al que padeció el cáncer, ¿no? Pero atrás de él realmente hay una red de guerreros que como yo le decía al doctor, bueno, finalmente voy a entrar al quirófano, a mí me anestesian, a mí me duermen, pero los que luchan también una batalla tremenda, y lo digo, fue mi caso, ¿sí? Que no se dieron por vencidos, que siguieron luchando, es ese grupo de médicos, enfermeras, que realmente también me salvaron la vida, y no una, sino varias veces. Entonces, es esa parte, ¿no? De que vas encontrando esas soluciones de lo que a ti te funcionó, y qué bueno y qué mejor que poderlo compartir con alguien más a través del libro, ¿no? Claro, y se me hace interesante este tema del sistema de creencias. Si bien no es un método, como bien mencionas, ¿qué podría quien está ya viéndonos, quien está ya escuchándonos, adoptar en este sistema de creencias para de alguna forma sobrellevar una situación difícil como lo fue la tuya de mejor manera? Claro, mira, no es un libro religioso. Yo tengo mis creencias religiosas, sí, muy firmes,
pero yo no es que recomiende, rézale a la Virgen de Guadalupe. A mí me funciona eso porque es en lo que yo creo, pero otras personas pueden pensar o pueden creer firmemente en el sistema galáctico y las fuerzas cósmicas que van a intervenir. Órale, si es lo que crees, créelo, pero créelo firmemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Aférrate a esas creencias y echa a un lado la cuestión, el fatalismo, ¿no? Es decir, es que estoy solo en el mundo, no sé qué hacer, estoy perdido. Es esa parte, encontrarse a sí mismo a través de tu sistema de creencias. Entonces, es como entrar en un cuarto sin sistemas de creencias, es un cuarto oscuro, y con tu sistema de creencias es como prender la luz y decir, bueno, ya se iluminó todo, por lo menos ya sé cómo está la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está? Claro. Y mientras tú vas relatando todo esto, y yo que conocí de alguna forma el contexto, decimos, bueno, es que hay que sacar ánimos, hay que tener una buena actitud, y la gente allá afuera podrá estar pensando que es simplemente ir con una sonrisa y listo, ¿no? Pero ahora que dices el tema de las anécdotas, pues yo me acuerdo de algunas, pero me gustaría saber cuál es la que tú tienes más presente, que de alguna forma representa pues esta actitud Sí, de buen ánimo, ¿no? mira, hay de todo tipo las anécdotas para mantener la actitud. Hay simpáticas, hay trágicas, porque también de las trágicas. Claro. Y simpáticas, mira, como todos saben, las quimioterapias son pues algo realmente nada agradable cuando te las aplican, nada agradable cuando sales de las quimios y lo que pasas después de los días. Pero cuando llega uno con la actitud inclusive de bromear con las enfermeras, con el equipo médico, y decir, yo siempre les decía, bueno, es que ya vine a mi tratamiento de spa y por favor, quiero bajar la lonjita y vas irradiando la actitud con las enfermeras, con el equipo, inclusive los equipos de intendencia, los que te sirven la comida. Y siempre la actitud, o sea, un buen chiste a tiempo, una buena anécdota a tiempo, es como una pelota de frontón, viene el rebote, porque si tú lanzas algo positivo, te regresan algo positivo. Entonces, para mí las enfermeras llevábamos de repente un cotorreo muy sabroso, muy padre, que a mí lo que servía era para olvidarme realmente de lo que estaba pasando, pero además aquellas se sentían más relajadas para atenderme, para entenderme también cómo estaba, ¿no? Entonces disfruté de que me consintieron mucho, disfruté de muy buenas pláticas con ellos, ¿sí? Y siempre, pues nunca faltaba el chiste, el criticar a algún doctor, alguna doctora, y de repente estar ahí jugando un poquito o sea, la crítica no sana, ¿no? Pero divertida. Esa es una parte pues, que pues, me hacía sentir bien, porque eran chistes, y a veces chistes muy malos, pero que me hacen reír mucho. Pero también hubo un evento, y te lo comparto. No es que se sienta uno bien del dolor ajeno, o que se sienta uno mejor cuando a alguien le va peor, pero te voy a platicar. Yo estaba cuando vas terminando un tratamiento, a medida que vas avanzando en un tratamiento, cada quimio se te hace mucho más pesada que la otra. Entonces estaba yo en el hospital, y la verdad que me sentía mal en serio. Entonces llegó una enfermera que tradicionalmente me atendía cada ingreso, y que me dijo, don Luis, pues no voy a poder estar en esta ocasión con usted porque tengo que atender a otro paciente. Ah, pues qué lástima, pues, pero pues adelante, ¿no? Debe ser algo más importante. Me dice, pues se trata de un niño que tiene cáncer en los huesos, ya sufrió la amputación de la mitad de una pierna, pero además en el implante tiene 13 años este niño. En el implante se le formó un hongo, entonces además del hongo, o sea, empezó a narrarme lo que estaba sufriendo ese niño y lo que estaban sufriendo los papás del niño, o sea, porque, o sea, en ese momento dices, oye, es que lo mío es nada, o sea, comparado con eso
y que lo tenía yo de vecino porque estaba en el cuarto de al lado. Y en la torre, pues dices tú, bueno, pues gracias Dios que a mí no me está yendo tan mal. Entonces, es esa parte, tener la gratitud de que tengas lo que tengas, ¿sí? Hay que agradecerlo a la vida, a Dios, a lo que tú creas, porque siempre es esa cuestión de decir, bueno, siempre va a haber alguien que tenga un sufrimiento mayor al tuyo. Entonces, confórmate con lo que tú tienes y da gracias por lo que tienes y que no tienes lo otro, ¿no? Entonces, por muy grave que sea, no suena tan bien como lo planteo así de compararse, pero es que es realidad. Siempre va a haber alguien que esté mejor que tú y peor que tú. Entonces, agradece lo que tienes y ya eso te permite también decir, bueno, pues con lo que tengo son mis elementos que yo cuento para salir adelante en mi vida, y es mi vida, y es la que yo creo, y es la que yo quiero vivir. Claro. Y justo me llama mucho la atención todo este proceso que has llevado, y me imagino que como persona tú también te fuiste transformando en cada uno de estos eventos, y ya viéndolo en retrospectiva, ¿cuál podrías decir que han sido tus principales aprendizajes? Ay Dios, es que es difícil ser tan crítico en ese sentido, pero en muchos sentidos un aprendizaje es ser más tolerante de algunas cosas, disfrutar más los momentos, aunque sean muy simples. Disfruto chistes muy malos, chistes de Alexa me encantan, que a cualquier babosada, pero vas empezando a disfrutarlo, a degustarlos, a que la comida, bueno, se nota que me gusta la comida. Este sobrepeso también tiene mucho que ver con las repercusiones de las quimios. A mí me engordaron mucho, pero también, pues ya me quedé con el hábito, ¿no? Que fueron las quimios, y me quedé con el hábito de degustar las cosas, de disfrutar las cosas. Entonces, ese aprendizaje es un poco tratar de ser menos impaciente, tratar de ser más tolerante, tratar de ser, que no lo logro siempre, o sea, no es que me haya vuelto un santo ni me vayan a canonizar, porque no, para nada, muy lejos de eso, pero sí tratar de entender a la gente en una perspectiva diferente, decir, bueno, entiendo que no todos son iguales, y entiendo que cada uno tiene umbrales diferentes, no solamente umbrales físicos, sino umbrales emocionales diferentes, ¿no? Claro. Bien, pues te agradezco primero por habernos compartido pues todas estas experiencias personales. Yo sé que también tienes una experiencia profesional pues muy enfocado al tema del recurso humano, y justamente pues creo que la mayor parte de nuestra audiencia pues son empresarios, son emprendedores, y ahí es donde pues quisiera también rescatar algo de tu experiencia profesional, que creo que es muy relevante. Y me gustaría empezar por este gran hecho que hoy sucede en las empresas, ¿no? Que vemos muchas veces el área de recursos humanos como un área transaccional, un área que sirve, pues, como lo decíamos antes de empezar a grabar, pues tal cual para reclutar, para contratar y prácticamente para despedir, ¿no? Para pagar la nómina y para despedir. ¿Por qué crees que pasa así? ¿Por qué crees que un empresario no lo ve como un área estratégica? ¿Y qué le recomendarías para que lo empezara a voltear a ver como un área estratégica? Mira, es bien interesante esa pregunta, porque la gente que estamos enfocadas más a trabajar con el humano, el ser humano es tan diverso, es tan complejo, pero también tan conflictivo, y que tiene muchas aristas, tiene tantas variables, que cuando hablamos de motivación, la motivación es algo intangible, es algo que dices, bueno, ¿dónde compro motivación? Pues no hay, es algo que surge y emerge de dentro del ser humano, que cuando hablas del conflicto, pues a ver dónde se cortan los conflictos, pues no es algo físico, algo tangible. La mayoría de los empresarios, la mayoría de las personas que no están tan inclinadas al factor humano, necesitan de tocar, necesitan de algo material, de algo que puedan ellos comprar en algún lado o recortar de algún lado. ¿Qué es lo que pasa en esa visión? Que el empresario lo que debe hacer es adentrarse un poco más
si lo quiere ver financieramente, económicamente, ¿cuál es el costo de una motivación o de una desmotivación? ¿Cuánto voy a perder si la gente está siendo menos productiva por un tema de desmotivación o por un tema de conflicto interno? ¿Sí? El por qué se va la gente. Una rotación de personal muy alta. La mayoría de los empresarios te puede decir, claro, porque todo el mundo se va por sueldos, pero yo no les puedo pagar más. El sueldo, fíjate que es un motivador fantasma. Mucha gente te dice en las evaluaciones de desempeño, en las encuestas de satisfacción o de clima laboral, dice, no, es que si pagaran más yo estaría más motivado. Para mí hay reglas básicas, y es lo que he aprendido en más de 40 años. La regla básica, uno, del sueldo es que mientras más ganas, más gastas. El efecto motivador de un aumento de sueldo te dura cuando mucho 2 meses, porque a los 3 meses ya llegaste nuevamente a tu límite de gastos, porque si ganaste más, estás gastando más. Entonces ya no te alcanza al poquito tiempo, porque pues ya estás gastando más. ¿Qué es lo que pasa con el sueldo? El sueldo no es un motivante, el sueldo es un desmotivante cuando no existe. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un empresario, una persona con una visión financiera? Pues vamos a traducirlo entonces, también nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo como recursos humanos, ayudarlos a traducirlos monetariamente, cuál es el costo, primero, de despedir a una persona. Alguien puede decir, no, pues es que si yo despido a fulanito, pues me va a costar lo que es el finiquito. Y es algo muy limitado y muy falso, porque no es nada más lo que le pagues de finiquito a la persona. Le vas a tener que pagar al que contrates todo su proceso de aprendizaje, que normalmente son 4 meses lo que tarda una persona, un nuevo empleado, en empezar a dar los resultados esperados cuando contratas a alguien. Pero ya le tienes que pagar equipo, uniformes, capacitación. Y la persona que se va, no se va solamente con su finiquito, se lleva parte de lo que es tu cultura empresarial, se lleva parte de lo que es El know-how. el know-how, o sea, lo que le enseñaste a hacer, y ese conocimiento lo va a aprovechar otra empresa, que chance sea tu competencia, ¿no? Entonces, cuando se quite esa idea del empresario de que recursos humanos nada más sirve para contratar, pagar y correr, y que también recursos humanos sirve para retener el talento, para elevar el nivel del talento, para capacitar al talento, ese día yo creo que va a ser una empresa muy exitosa, ¿no? Claro. Ahora, si bien por lo que comentas, el sueldo no es el motivante principal, es un factor obviamente, ¿cuáles otros sí serían los motivantes para poder retener un buen talento? Empezaría yo por liderazgo. El tener un buen líder o un mal líder es la gran diferencia entre mantener la motivación y la conducta y la visión, y sobre todo la comunión de misión y visión que tenga cada empresa, ¿no? Entonces, un buen líder te puede llevar a un éxito rotundo en el alcance de tus metas, o al mayor de tus fracasos. Un mal líder, en caso de que no se esté liderando bien al equipo. El liderazgo es uno. Otro es los sistemas de capacitación y crecimiento, que no es solamente el sueldo lo que busca la persona, busca un desarrollo personal y profesional. Cuando una persona ve que mi carrera, mi siguiente paso es el siguiente, tal vez el puesto de mi jefe, pero tal vez otro que existe en otra área de la empresa, tiene futuro, ve futuro en sí mismo, ve una proyección. Entonces, una persona no se contrata para estar de por vida haciendo las mismas funciones durante 30 años, se contrata para ir aprendiendo y creciendo, y esa satisfacción de crecimiento. Entonces, tienes que alimentar también esa parte, ¿no? Y tienes que alimentar mucho también la seguridad que le dé el tener ese empleo. Cuando hay empresas que se la pasan amenazando, que se la pasan explotando, y la gente se siente explotada, que sí hay mucho de eso, pues la gente no guarda ni tanta lealtad, ni tanta fidelidad, y nada más está guardando el momento
de a ver cuándo salta a otro lugar, ¿no? Entonces, de ahí nos vamos, te digo, a variables que no siempre son cuidadas por los empresarios. Sí, y ahora que comentas esto, a mí me viene a la mente una frase recientemente que estaba leyendo que dice que un colaborador no deja la empresa, deja a su jefe. Y que en gran medida la decisión de moverse a otra empresa o de dejar el puesto que tiene que ver con el liderazgo que siente dentro de la empresa. Entonces, me hace mucho sentido con esto que comentas. Y otro factor, pues creo que es la cultura organizacional. Claro. Y cada vez más creo que se pone de moda el tema de la cultura organizacional. Y me surge la pregunta para ti, ¿qué es la cultura organizacional? Fíjate que, híjoles, es algo que pudiera ser tan obvio, pero que en la práctica no lo es. La cultura tiene que ver mucho con lo que son valores y principios. Y estos valores y principios tienen que ser compatibles con los tuyos y estar alineados con lo que son tus propios valores y tus propios principios. La cultura organizacional es entender hacia dónde vamos, entender qué es lo que estamos haciendo. Hay muchos empleados que no encuentran ese sentido y tal vez me vaya a saltar otra vez al tema anterior del cáncer, ¿no? Cuando encuentras el sentido de qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo, es tan importante también trasladarlo a la empresa, trasladarlo al empleado, decir, ¿por qué es importante lo que tú estás haciendo? Muchas personas no le dan la importancia y dicen, pues a mí me dijeron nada más que pues atendiera yo al fulanito y llenara un formato, pero si alguien no le dice, es que esto nos va a ayudar a tener mejores ventas o mejor imagen, o darle el sentido a lo que está haciendo, pues realmente no esperes mucho de él, ¿no? Entonces, ese sentido de las cosas, ese sentido de pertenencia, tiene que ver mucho con tus valores, tus principios y finalmente con la cultura organizacional, ¿no? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho a mí una definición personal que he adoptado de la cultura organizacional, pues para mí la cultura organizacional en una empresa es como la educación en una familia, ¿no? Es lo que sucede en la casa cuando el papá no está, ¿no? Así es. Lo mismo en una empresa. Para mí la cultura organizacional es lo que sucede en la empresa cuando el jefe, cuando el líder, cuando el directivo no está, ¿sí? Y qué bonito lo dijiste, familia, porque finalmente es una familia, la familia profesional y laboral, digo, muy buen concepto. Sí, y te lo voy a piratear. Gracias. Y justamente, pues creo que eso pues nos lleva como a una definición de qué es la cultura, ¿no? Y en ambos casos, pues creo que al final de cuentas se resume a los valores y eso es lo que sucede cuando la persona no está, ¿no? Se ponen sobre la mesa los valores. Ahora, ¿cómo mover los valores, cómo influir en los valores de las personas? Porque creo que pues muchas veces las empresas terminan siendo un caldo de los valores de muchas casas y toca alinear a las personas a los valores. ¿Cómo hacerlo? Claro. El primer punto, y es por pasos, primero tienes que afinar tu selección de personal. ¿Por qué? Porque no se trata de contratar por contratar, se trata de contratar con las personas que tengan el potencial o la capacidad de poderse alinear precisamente esa cultura. 2, es la capacitación. Y tiene que ser una capacitación permanente, no solamente en los aspectos técnicos. Esos se puede decir que son de cajón y de ley, ¿no? Que tienes que enseñar el know-how. Tienes que hacer mucho hincapié en cultura, en capacitación enfocada precisamente al crecimiento humano y crecimiento humano alineado a lo que son los valores y alineado a lo que yo quiero que pienses y que sea afín a lo que yo soy, ¿no? Yo ponía un ejemplo muy tonto en algún curso donde yo decía, bueno, pues finalmente si tienes una compañía que se llame Asesinos S.A., bueno, pues chance los valores o los principios son muy diferentes y afines, o sea, no puedes contratar a un sacerdote en esa cuestión, ¿no? Pero es un poco esa cuestión, esa alineación, donde tiene que ser una afinidad
pero a través precisamente de una buena selección, una buena capacitación y un buen clima organizacional, porque el clima también es como un alimento fuera del refrigerador, ¿no? Si no, o sea, si no lo mantienes constantemente, si tú lo dejas a que se vaya enmoheciendo, que se vaya llenando precisamente de óxido o inclusive de bacterias, ese empleado finalmente va a estar transmitiendo más enfermedades que beneficios, ¿no? Claro, como dicen por ahí que la manzana podrida pues pudre a las demás, ¿no? Así es. Y a la inversa, la manzana sana muchas veces también contagia a las demás de cosas sanas. Claro, totalmente. Pues bueno, te agradezco muchísimo la entrevista del día de hoy, la conversación del día de hoy, las anécdotas y sobre todo tu punto de vista personal con base en tu experiencia de la resiliencia. Te agradezco mucho haber participado el día de hoy. Al contrario, le agradecido soy yo. Muchas gracias, Manuel. Y te felicito, la verdad, eres buen entrevistador. Muchas gracias. Pues ese es el episodio del día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio.